Confieso que estoy viviendo en aislamiento y no tengo contacto con personas hispanohablantes, entonces paso todo el día pensando en inglés y cuando hablo, hablo en inglés y cuando hablo es poco porque estoy viviendo con dos frailes que hablan poco. Entonces, cuando, cuando estamos juntos a veces no hablamos y cuando hablamos es en inglés. Se me enreda un poco la lengua, pero voy a hacer el intento. Como siempre, vamos a comenzar. Y también quiero felicitarme a mí mismo porque hoy cumplo 4 años de sacerdocio. Un 28 de mayo de 2016 me ordené sacerdote. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, ¡Felicidades, Fray! Fray! Felicidades. ¡Felicidades! Gracias. Por lo menos escuché una voz masculina. Me da gusto escucharla. Siento que no estoy totalmente solo aquí, bendito entre las mujeres. Ok, vamos a seguir como es de costumbre con el examen de la vez pasada. Están viendo, ¿verdad? La pantalla que dice regla quinta regla, la fidelidad en la desolación, ¿sí? Ok. Un breve examen. Describe en tus propias palabras la tercera y la cuarta regla. Los que han estado participando en las veces anteriores, si pueden activar el micrófono. Y si no son muy rápidos en activar el micrófono, voy a comenzar a mencionar por nombre las personas que pueden contestar. Bueno, Juana, ¿qué nos puedes decir de la tercera regla? Hola a Más o todos, menos. buenas noches. Bueno, de la tercera regla hablábamos qué es la consolación y mencionaban cuándo es una consolación espiritual y cuándo no es una consolación espiritual. Y hacíamos la diferencia de que una consolación no espiritual es aquello que podemos sentir por medio de una canción, por medio de una charla con un amigo, por medio de una comida o la satisfacción de algo. Y una consolación espiritual Ok, perdimos el audio de Juana. Perdimos el audio de Juana, creo. ya se me escucha, Fray. Ay, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ok, lo siento, no sé si es el internet. Y decíamos que una consolación espiritual no tiene un promedio, por lo menos ya sabemos que es una hora o algo así, no tiene algo determinado, que se le da a aquellas personas que intentan al menos estar en el camino del Señor, estar en gracia con el Señor, y que no se les da a aquellos que no están en gracia porque es como, sería como que una recompensa a alguien que en verdad no quiere. Si vos le das una recompensa a alguien que está haciendo algo mal, más bien le estás premiando, ¿no? Entonces se va a sentir como un dios o como algo parecido. Va a Ok, tener como su muy propio ego. excelente, Juana, excelente respuesta. ¿Quién se atreve a explicarnos la cuarta regla? Mayela Aranda, vos estabas sintonizada la vez pasada. ¿Te acordás de? Hola, Ajá, Fray. hola Mayela. Felicidades. ¿Te Bueno, acordás de lo que es la desolación espiritual, la cuarta regla? yo entré tarde, pero lo que anoté, pues decía de la desolación espiritual, hablaba también algo de la oscuridad en el alma, describía, pues, ¿no? Las inquietudes de varias agitaciones y tentaciones, cuando la persona se halla tibia, perezosa también, como separada de su creador, digamos como que esos son ciertos síntomas, ¿no?
que puede sentir la persona. También describía un poco de recuerdos de pecados del pasado, diversión en las redes, conversación superficial, o lo que decía que no me nace hacer algo. Entonces, eso, pues digamos que uno puede llegar a sentir. Y también, pues como decía, creo que Juana, ahorita que o sea, la desolación no es algo que viene, o sea, decía, creo que viene de la voluntad permisiva de Dios, algo así creo. O sea, como que la desolación es algo que al final, eh, sí, como ella decía, o sea, la persona que quiere estar en gracia se le va a dar, ¿no? Pero también, digamos, es algo que Dios a la vez como que no es que te quiera mandar eso, pero también como que lo permite en parte. Excelente, sí. Muy buena respuesta, Mayela. Muchas gracias. Y gracias por recalcar ese punto al final, que Dios nunca causa una desolación espiritual. Es algo que Él permite. Podemos hablar en el contexto de la teología, podemos hablar de una voluntad activa del Señor y una voluntad permisiva. Hay muchas cosas que el Señor quiere activamente y los hace realidad. Y hay otras cosas que el Señor permite en su voluntad. Entonces distinguimos siempre en la teología entre la voluntad activa y la voluntad permisiva del Señor. Muy buena distinción. Gracias, Mayela. Continuando con el examen, ¿verdadero o falso? Tum, tum. Lo que me hace sentir mal es del mal espíritu y lo que me hace sentir bien viene del buen espíritu. Y quiero que la explicación venga con una referencia a las primeras dos reglas, 1 y 2. Raquel. Es falso porque el mal espíritu, cuando estamos en pecado mortal, más bien nos hace sentir placer para que sigamos ahí. Y cuando estamos tratando de vivir en gracia y purga, más bien nos acusa para que volvamos al pecado o nos invita al pecado. Y y el buen espíritu, cuando estamos en pecado mortal, nos mueve la conciencia y la remueve para que más bien vayamos hacia la segunda regla. Y en la segunda regla, el buen espíritu, entonces más bien nos consuela, está con nosotros, nos ayuda, digamos. Entonces no es lo que me hace sentir bien lo que está bien y lo que me hace sentir mal lo que está mal. Todo depende de cómo esté yo espiritualmente o lo que desee el mal o el buen espíritu para mí. Muy bien. Un aplauso para la tica. Excelente. Continuando, ¿verdadero o falso? ¿Debemos esforzarnos solamente contra las desolaciones propiamente espirituales? Podemos hablar de dos clases de desolaciones. Hay desolaciones espirituales y hay desolaciones normales en la vida. ¿Verdadero o falso? Karina. Yo diría que es falso, que debemos de esforzarnos en ambas, porque así tanto en la consolación como en la desolación, que son, yo diría que procesos en la vida cristiana, lo natural siempre sirve de trampolín o termina influyendo también en lo espiritual. Excelente respuesta, Karina. Muchas gracias. Ustedes están captando este mensaje al 100% y eso con el audio pésimo de la vez pasada. Entonces, felicidades. ¿Ok? ¿Verdadero o falso? Cuando te sientes alejado de Dios es porque en efecto sí estás alejado de Dios. ¿Verdadero o falso? Hermana Consuela.
Si te sientes alejado de Dios, es que en efecto estás alejado de Dios. ¿Verdadero o falso? Enciende el micrófono, hermana. A ver. Sigue intentando. No se ha encendido todavía el micrófono. Lo vas a encontrar. Ahí sí, ahí sí. Es que Excelente. mis hermanas están cantando, estamos en la exposición del Santísimo y digo, justo. Bueno, a ver, cuando te sientes, hola, buenas noches a todos. Alejado de Dios es porque en efecto si estás alejado de Dios, pues es falso. Sentir no es que se dé la circunstancia. El sentimiento no tiene nada que ver con una realidad, no siempre, ¿verdad? Entonces sentir, también el demonio te hace sentirte la peor persona del mundo mundial para alejarte más, ¿no? Excelente, gracias, hermana. Te Y quiero. sin embargo, a veces te puedes sentir alejado de Dios, porque en cerca. efecto sí estás alejado También. de Dios. Pero no siempre es un indicador acertado. Muchas gracias por esa excelente respuesta. Viene de no sé cuántos años de experiencia caminando en esta vida espiritual. Unos 10 años, ¿verdad, hermana? Ok. Siguiendo con el examen. ¿Cuánto dura una desolación espiritual y qué tan fuerte es su intensidad? Yo sé que la Blanca Cardosa estaba sintonizada la vez pasada. ¿Me escuchas, Blanca Cardosa? La otra Blanca queda inmune porque no estaba sintonizada la vez pasada. No la vamos a perseguir todavía. Blanca Cardosa, ¿me escuchas? Si te digo Blanca R. Cardosa, ¿me entiendes? Ok, Manzanares, te toca. ¿Cuánto dura una desolación espiritual y qué tan fuerte es su intensidad? Enciende ese micrófono, Clemente. Bueno, hola. Bueno, una desolación espiritual puede durar mucho tiempo, puede durar poco tiempo, igual su intensidad puede ser mucha, puede ser corta, no hay un indicador, pero si la resistimos, la desolación, entonces si batallamos con ella, entonces esta puede bajar su intensidad y hasta puede desaparecer, podemos hacer que se vaya, que se esfume, que se levante la nube. Eso. Buenísima respuesta, Clemente. Y los que están sintonizando por primera vez se van a decir, este muchacho debe ser sacerdote. Y es que sí está en el seminario, va a ser sacerdote. Y ya es la segunda vez que está recibiendo, tercera vez que está recibiendo discernimiento de espíritus, ¿verdad? Sí. Ok, continuando con el examen. ¿Verdadero o falso? Contra las desolaciones meramente naturales sí podemos resistir, pero en cuanto a las desolaciones espirituales, solo nos toca aguantar. Enora Ruiz. Veo tu perfil y no veo la cámara, pero tal vez nos escuchas, Enora. Yo sé que estabas conectada la vez pasada. Enora Ruiz. Hola. Hola, Fray. Mucho gusto. Bendiciones, felicidad. No tengo la cámara encendida porque no hay luz por acá, pero aquí estamos haciendo el intento. En cuanto a la respuesta, creo que no nos toca solo aguantar, sino que también poner de nuestra parte para que la situación mejore. Y creo que nos dejó con ese sabor a querer saber también sobre la quinta sesión o la quinta regla que vamos a seguir y cómo batallar contra una desolación. Entonces no nos toca solo aguantar. Ok. Y sin embargo, Enora y todos los demás, ¿cuántas veces hemos pensado
nos encontramos con una nube espiritual, como algo pesado, un afecto, un sentimiento apesadumbrado. ¿Y cuántas veces nos hemos dicho o hemos pensado, esto es lo que Dios quiere, esta es la cruz que yo tengo que cargar y no hay de otro? ¿Cuántas veces lo hemos pensado? Yo por lo menos muchas veces erróneamente he pensado, solo me toca cargar esta cruz. Solamente. Y Ignacio, en esta noche, nos va a iluminar la mente y vamos a ver que no es solamente aguantar la desolación espiritual. Más bien es cuestión de resistir y rechazarla. Quiero también hacer la pregunta, ¿cuáles son los 3 pasos en el discernimiento de espíritus? ¿Recuerdan ustedes que comenzamos simplemente sintiendo lo que es nuestro estado interior? Y el segundo paso es que queremos comprender lo que estamos sintiendo. Entonces, primeramente tenemos que vivir conscientes de nuestra vida interior. Después tenemos que comenzar a comprender lo que está pasando. Aquí me refiero a distinguir entre cosas naturales y cosas meramente espirituales. Y el tercer paso es actuar. Y hoy Ignacio comienza a darnos las pautas para actuar. Y hablando de nuestro amigo San Ignacio, vamos a leer algo que le pasó a él. Ups. Sí, vamos a leer esto. Dice, acabada la misa y después en la habitación, me he hallado totalmente desierto de socorro alguno, sin poder gustar de los mediadores. Aquí mediadores significaría los ángeles, los santos, los amigos espirituales, sin poder gustar de los mediadores ni de las personas divinas, es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino que me he sentido tan distante y tan separado de ellos como si nunca hubiese sentido cosa suya o nunca en adelante tuviese que sentirla. Que suenen los violines, por favor, porque este es un relato bastante triste. ¿Y quién está hablando aquí? Quien habla es el mero San Ignacio. Y no es Ignacio en su juventud. No es Ignacio antes de su conversión. No es Ignacio antes de fundar los jesuitas. Es Ignacio en pleno florecimiento de su vocación, en plena santidad. ¿Y qué experimenta? Lo anterior. ¿Qué le está pasando? ¿Quién me puede decir? ¿Qué está pasando a Ignacio en ese momento? A ver. Enora, danos una respuesta una vez más. ¿Qué está pasando a Ignacio? Podemos ir de nuevo a la lámina para que veas el texto. ¿Qué le está pasando? Habiendo acabado la misa, dinos, Enora. Creo Ay, pobre la Enora. Enora, no te escuchamos, lo siento. Creo que la señal está mal.
Pero un buen intento que hiciste. Maylin, ¿qué es lo que le está pasando a San Ignacio? Claramente, pues, está en una desolación espiritual. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dice? Según lo que mencionabas, el texto, ¿verdad? Sus palabras totalmente desierto, sin poder gustar de los mediadores. ¿Y por qué no Se ha es sentido una distante. desolación meramente natural? Bueno, acabada la misa. Ok. Y está hablando de su relación con sus amigos en el cielo, con las personas divinas, con los mediadores. Está hablando de algo que afecta directamente su vida espiritual. Entonces, una desolación o una consolación espiritual tiene un impacto directo en nuestra vida de oración, nuestra vida de fe, de esperanza, de caridad, todas esas cosas. Entonces, sin duda, lo que él está experimentando es una desolación espiritual. El pobre San Ignacio. ¿Y cuál es el contexto de esta desolación? Pues les cuento. Él estaba en los inicios de fundar los jesuitas y él quería saber si ellos deberían de tener un voto de pobreza como que muy extremo, donde dependían exclusivamente de la providencia de Dios, o si pudieran recibir como fondos de administración de parroquias, o sea, una, ¿cómo es la palabra? Eh, em, como un salario más fijo, pues, para los jesuitas. Entonces, él decidió dedicar 40 días de discernimiento. ¿Qué tipo de pobreza vamos a vivir? Y en cada día ofreció la misa con esa intención. O sea, era un hombre muy, muy serio con su discernimiento. Lo tomaba muy en serio. 40 días de misas. Y durante los primeros 39 días, él tenía la sensación, la impresión, la convicción de que el Señor le estaba pidiendo un voto de pobreza más extremo, que solo dependieran de la providencia de Dios. ¿Okay? Entonces, lo que pasa es que él llega al día 40 de esa serie de misas y en la misa él se siente como distraído y no consolado y se siente frustrado por no sentir consolación espiritual. Entonces lo encontramos en día 40 con esa confusión. Bien. Vamos a seguir viendo lo que son sus pensamientos. Dice Ignacio, por el contrario, me venían pensamientos ya contra Jesús, ya contra otra persona, es decir, Espíritu Santo, Dios Padre. Así de confuso estaba con diversos pensamientos, como el marcharme de casa y alquilar una habitación para evitar los ruidos. Entonces, la experiencia de ese día, cuando él ofreció la misa, es que se escuchaba a los otros sacerdotes como que caminando o subiendo las gradas y él se inquietaba mucho, se frustraba al escuchar todas esas cosas. Entonces, entra en su mente, ¿será que yo debo de ir a alquilar otro apartamento en otra parte de Roma? Marcharme de casa y alquilar una habitación para evitar los ruidos, o intentar ayunar, o comenzar de nuevo a dar misa, o hacer el altar arriba en vez de abajo, y en ninguna parte hallando paz. Esto para nosotros, sinceramente, debe ser como un gran consuelo, porque San Ignacio
en plena santidad, tuvo pensamientos en contra de Jesús, en contra de Dios Padre, al Espíritu Santo, y pensaba en cosas tan ridículas como marcharse de casa, cambiar donde estaba viviendo. Y esto después de 39 días de convicción de que estaba tomando la decisión correcta. Pasemos a leer lo que es la regla en sí, la quinta regla. ¿Quién puede leer esta regla? Ana Patricia, nos hace el favor. La quinta. En tiempo de desolación, nunca hacer mudanza, mas estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente a tal desolación, o en la determinación en que estaba en la antecedente consolación. Porque así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación el malo, con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. Gracias, Ana. Mañana es el cumpleaños de Ana Patricia. Queremos decirte feliz cumpleaños de antemano. Ana, te queremos muchísimo. Gracias por ser quien eres. Felicidades. Gracias por todo tu entrega al apostolado de Moving. Está cumpliendo 24 años Ana Patricia mañana. 36. Ah, ok. Me equivoqué. La quinta regla. Gracias, Ana, por esa lectura de la quinta regla. ¿Qué entienden ustedes? ¿Quién quiere responder? Juana, ¿qué entiendes por esta quinta regla? Juana Arias. Al leer la quinta regla, en tus propias palabras, ¿qué entendiste? Voy a intentar hablar, pero vamos a ver, el micrófono, perdón, el internet está malo. Pero en lo que logro entender, es que es una frase muy conocida, la verdad, en todas las redes sociales, se ocupa bastante, y en tiempo de desolación nunca hacer mudanza. Por ejemplo, el tomar decisiones para nosotros es indispensable hacerlo como con cabeza fría cuando te dicen, no hagas algo que tal vez puedas arrepentirte, es como una reacción espontánea. Estar firme y constante en los propósitos y determinación en que esté el día. O sea, es como no perder las esperanzas y siempre mantener aquello que tenías como meta y tal vez te pasaron tantas cosas que al final quieres cambiar tu fin. Y es como la inestabilidad y por la inestabilidad tener consecuencias malas, hacer algo malo, es lo que más o menos entiendo. Excelente, muchas gracias. Con cabeza fría, ¿verdad? Aquí la palabra que Ignacio escoge es la palabra mudanza, no hacer mudanza. Van a ver que entran en nuestro vocabulario nuevas palabras, que tal vez no solemos usar esa palabra mudanza, pero ya cuando sos bien ignaciano en tu vida espiritual, de repente estás pensando en términos ignacianos. Sí, no debo hacer mudanza. Eso, no, la mudanza, no, nunca la mudanza. Y no estás pensando en contratar un flete, estás pensando en términos meramente espirituales. Hasta el momento, todas las reglas han sido, digamos, instructivas. Nos han explicado algo de la realidad de nuestra vida espiritual. Nos han dicho cómo actúan
los espíritus cuando estamos en pecado mortal, cómo actúan los espíritus cuando estamos purgando nuestros pecados. También nos han explicado cómo es una consolación, cómo es una desolación. Pero ahora, comenzando con la quinta regla, comenzamos a dejar lo que son las instrucciones para las normas. Hasta el momento han sido instructivas, ahora las reglas van a ser normativas. Nos van a indicar qué hacer y qué no hacer. Curioso, ¿verdad? Que la primera regla normativa es una instrucción negativa, lo que no debemos hacer. No hacer mudanza. ¿Cuándo no hacer mudanza? Nunca, 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 jamás de los jamases que hay, hagas mudanza si estás en desolación espiritual. Pero como que nunca. O sea, nunca, 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 nunca. Sí, nunca, nunca, nunca. Es lo que podemos llamar una norma categórica, que no tiene excepciones. En ningún caso, si estás en desolación espiritual y estás pensando en cambiar una decisión que tiene impacto directo en tu vida espiritual que tomaste anteriormente cuando estabas en consolación, entonces nunca, 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 jamás debes cambiar. Pero siempre hay que hacerte esas dos preguntas. ¿Es realmente espiritual mi desolación? La vez pasada en la cuarta regla hicimos mucho hincapié en distinguir entre desolaciones realmente naturales y desolaciones propiamente espirituales. Voy a reiterar aquí que una desolación espiritual es aquella desolación, aquella experiencia de afectividad apesadumbrada, con pensamientos feos y oscuros, que tiene un impacto directo en mi vida espiritual, ya sea en cuanto a mi fe, mi esperanza, mi caridad para con los demás, mi proyecto con el Señor, mi vocación, ni digamos. La segunda pregunta que nos debemos hacer, ¿el cambio que se me propone impacta directamente mi vida de fe y mi búsqueda de la voluntad de Dios, sí o no? Si es que no, entonces es un cambio que sí podemos considerar. Pero si impacta directamente mi vida de fe y mi búsqueda de la voluntad de Dios, lo que se me propone, la respuesta siempre es no. No me mudo, no me cambio, no hago mudanza. La vez pasada vimos como una lista de posibles ejemplos de desolaciones no espirituales. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Eso hace que caiga sobre nosotros una nube muy oscura, triste, cuando hemos perdido a alguien. Eso no es necesariamente una desolación espiritual. La depresión. Si estoy experimentando una depresión clínica, significa que no debo hacer mudanza, que no debo hacer cambios. Pues sí, es tiempo de ir al psicólogo a tener una consulta con la psiquiatra. Si te receta algún medicamento, entonces es tiempo de cambiar tu rutina de medicamentos. Es tiempo de cambiar de rutina de cualquier otra forma. No estamos hablando de ese tipo de desolación. La enfermedad.
si caigo con COVID-19, me voy a sentir mal, me voy a sentir desolado, no necesariamente espiritual. Y debo tomar medidas muy serias para cambiar mi situación, obviamente. La soledad, la discordia en una relación. Pensemos por un momento en una relación abusiva. Si una mujer está viviendo con un compañero abusivo, está en desolación, ¿sí? Significa entonces que no debe pensar en dejar esa relación. Pues sí, debe pensar en dejar la relación. Si está siendo abusada, es tiempo de hacer mudanza, es tiempo de hacer cambios. Esto no estamos hablando de una desolación espiritual, aunque sí, obviamente se pueda mezclar, pero no tiene un impacto directamente. Su decisión, pues, de marcharse de esa relación abusiva, probablemente no tiene impacto directo en su vida espiritual. El desempleo, es tiempo de ir a buscar, a meter papeles, ¿verdad? Hacer el cambio, hacer mudanza. Quiero preguntar si hay preguntas hasta este momento. Maylin, Karina, Blanca, Ana, Raquel, Juana, María Lourdes, Blanca, Ana. ¿Tienen preguntas? De momento no. Raquel. Bueno, yo sí tengo una. Ok, Raquel. Hemos visto cómo actúa el mal espíritu, por ejemplo, en la desolación, pero que en ese momento el buen espíritu simplemente, o sea, ¿cómo actúa? Porque se siente como que no actúa, entonces, pero pues alguna gracia, ¿me entiendes? Y no habría una respuesta concreta, directa a la pregunta, porque cada situación va a ser diferente, ¿verdad? Pero estamos frente a un señor que tiene muy activa su voluntad permisiva, por así decirlo. Tiene muy activa su voluntad permisiva. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Con los brazos cruzados. Yo a veces pienso que los ángeles, cuando estamos en una desolación, pienso que a veces los ángeles están ahí asomándose. ¿Qué va a hacer? ¿Va a resistir? ¿O la va a simplemente aguantar? ¿Va a reclamar al Señor? ¿Le va a clamar al Señor por la ayuda? ¿Va a tomar las medidas que necesita tomar? ¿Va a hacer mudanza? Están como que esperando para ver lo que hacemos, porque al final el Señor nos ha creado con libre albedrío y Él nos quiere ver cada vez más maduros espiritualmente, humanamente, y Él está siempre como que cediendo su poder a nosotros para que nosotros activemos nuestra voluntad y participemos plenamente en su voluntad. Hago una distinción aquí. Nosotros no somos budistas, ¿verdad? El budista busca renunciar su voluntad completamente para entrar en nirvana, en una realización de que todo este mundo es una ilusión y que, etcétera. Es una renuncia completa de la voluntad. El cristiano tiene una situación muy, muy diferente, muy distinta. Si renunciamos la voluntad, en cuanto a nuestra voluntad sea desviada a la del Señor. Pero lo que Él quiere no es una voluntad resignada, muerta, desactivada. Lo que Él quiere es una voluntad completamente encendida, apasionada, activadísima, pero conforme a la suya.
Y por eso a veces tiene que cruzarse los brazos y esperar para ver qué hacemos, para ver qué vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el Espíritu bueno en estos tiempos? Está esperando, está viendo, está contemplando, está abogando por nosotros, está intercediendo, queriendo lo mejor. Y podría recibirse, digamos, si es un tiempo de consolación muy larga, ¿podría conceder alguna consolación como pequeña durante ese periodo o no? Claro que sí, claro que sí. Y como hemos dicho siempre ya que el Señor es soberano y Él hará lo que Él quiera, ¿verdad? Si Él quiere asomarse con una consolación en medio de una desolación, Él puede, ¿verdad? Y bueno, así. No digo más porque ya me meto en la sexta regla y no es tiempo para la sexta regla todavía. Creo que alguien... Karina, tenías una pregunta, sí. Sí, no sé si era yo la que la tenía, pero sí tengo una pregunta. Sobre todo en estos tiempos, siento que, bueno, yo estudié psicología, no estoy ejerciéndola aún, pero sí he recibido muchas solicitudes pues, de apoyo de muchas personas. Siento que si ya de por sí en la sociedad, la familia estaba siendo bastante afectada, ahora todavía más. Desde el punto de vista psicológico, la mayoría de los psicólogos lo que dicen es, bueno, si no es sano para vos, priorizate a vos, ¿verdad? En este caso, si hablamos de una desolación, yo sé que estamos hablando de la desolación espiritual, pero al momento de yo, como cristiana, de aconsejar a estas personas, no hacer mudanza, es decir, a veces lo mejor sería, sí, que se retirara de un ambiente tóxico, porque la familia resulta ser un círculo tóxico y dañino que tal vez no necesariamente en esa persona desencadena. Ok, Karina, perdimos tu señal, pero creo que más o menos captamos tu aporte y también tu inquietud. Entonces voy a tratar de responder. En primer lugar, quisiera decir que me parece que San Ignacio es el psicólogo primordial, es por excelencia un psicólogo antes de que existiera la disciplina de la psicología. También, en cuanto a tu pregunta en la práctica psicológica, ¿dónde estás? No te veo. Okay. Ahí estás, Karina. Hola. El caso que mencionaste de salir de un ambiente hostil o un ambiente negativo, ¿verdad? Muy probablemente estamos hablando ahí de una desolación no espiritual, ¿verdad? Y no creo que estés entrando de primera a primera en la vida espiritual de los clientes. Si un cliente quiere entrar en esa parte contigo, pues bendito sea Dios. Entonces, ahí sería comenzar a investigar en qué regla se encuentra el cliente. Si está en la primera regla, entonces hay diferentes principios que gobiernan cómo vamos a aconsejar a una persona en la primera regla, porque ellos no pueden hacer un buen discernimiento de espíritus, porque pues ya sabemos cómo actúan los dos espíritus en la persona que va de pecado mortal en pecado mortal. Y ya si podés indagar que la persona está intensamente purgando sus pecados, de bien en mejor subiendo, entonces ya comenzamos a aplicar el discernimiento de espíritus. Okay. Gracias, Karina, por el aporte y la pregunta. Vamos a continuar entonces con las láminas. Y vamos a escuchar la historia de un alma tan valiente
Esto viene del libro del padre Gallagher, Discernimiento de Espíritus. ¿Alguien adquirió el libro ya? Ajá, Raquel, Jocelyn, Ana Patricia, sí, ok. El padre Gallagher no me paga nada para hacer publicidad para su libro, pero sí le hago publicidad, es buenísimo. Ok, página 177, Raquel, si lo tienes ahí. Estamos como en la mitad de la página. El padre David, el pastor de una dinámica parroquia. Varios líderes de la parroquia le piden que los guíe en un retiro de fin de semana. Durante varias semanas, el padre David considera esta invitación y ora con respecto a ella. Reconoce que el retiro podría redundar en un gran beneficio para sus solicitantes y decide encargarse de su dirección. ¿Me escuchan bien, verdad? Entonces voy a estar leyendo por unos 3 minutos, así es que pongan mucha atención. Entonces el padre David decide si dar el retiro. La decisión despierta una energía pastoral en el padre David. Siente con tranquilo regocijo que su capacidad para servir a su gente aumenta. Los preparativos, tanto los que atañen a su preparación personal en la oración, como los planeados en común con los líderes de la parroquia, le parecen espiritualmente enriquecedores. Al igual que ellos, espera con ansias el inminente periodo de retiro en común. ¿Qué está experimentando el padre David en estos momentos, hasta el momento aquí? ¿Qué piensan? Jaime. Okay. Disculpe, Fray, no pude escuchar muy bien por el audio. Ok. ¿Qué está experimentando el padre David en estos momentos? Yo diría que está experimentando como una consolación espiritual, tal vez leve, no es una profunda consolación espiritual, pero una leve y extendida consolación espiritual. 3 días antes del retiro, el padre David tiene que enfrentar una situación difícil en la parroquia. Varios de los participantes están descontentos con la manera en que el padre David maneja la situación y se lo dicen abiertamente. Atrevidos. El padre David se siente desanimado y empieza a dudar de su capacidad como pastor para hacer frente a este tipo de situaciones. Esa noche, con este peso en el corazón, el padre David da comienzo a su habitual momento de oración personal. Está desanimado, distraído y no siente la presencia de Dios en su oración. Una duda inquietante entra en su corazón. ¿Es verdaderamente capaz de ejercer un liderazgo fuerte en la parroquia? El inminente retiro le viene a la mente. El padre David se pregunta ahora si hizo bien en aceptar el compromiso. No está seguro de haber hecho bien en aceptar un papel de líder espiritual para los líderes de la parroquia cuando él es tan poco eficiente en la gestión de las cuestiones pastorales comunes de la vida parroquial. Teme que el retiro sea un fracaso y que los líderes de su parroquia queden decepcionados tanto con el retiro como con él. Piensa que quizás sería mejor no correr el riesgo de debilitar la actual situación de fuerte liderazgo laico en la parroquia
con una decepcionante experiencia de retiro. A medida que el padre David reflexiona, cada vez le parece más claro que lo más prudente sería encontrar un modo adecuado de posponer el retiro durante al menos algunas semanas. De todas maneras, en su estado de ánimo actual, no podría conducir el retiro adecuadamente y no tiene mucho sentido realizar el retiro cuando es poco probable que resulte fructífero. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Hagámonos algunas preguntas. No sé si pueden ver ahí. Dice, ¿qué podemos decir de la conclusión del padre David? ¿Qué podemos decir de esta conclusión a que llegue el padre David? Jocelyn, Castellón, chicas, ¿qué opinas? No te escuchamos, Jocelyn, no te escuchamos. Sabemos que nos vas a dar una respuesta muy, muy sabia y queremos escucharte. Todavía no te escuchamos. Ahí. Ay, sí. Okay. Creo que la respuesta la conclusión que él está teniendo es algo como una conclusión demasiado extremista, pues. Él está como, su estado de ánimo lo está llevando a un extremo completamente de cancelar todo un retiro que iba preparando tal vez meses atrás. Ajá. Excelente, gracias. Ajá. Así es. Ok. Gracias, Jocelyn. Muy buena respuesta. ¿Debería de dar el retiro planeado? ¿Qué opinan? Hagamos una encuesta, Miley. Próximamente, el jueves, hacemos encuesta. Llegó que no, ¿verdad? Obviamente, por lo que logro escuchar, pues está en una desolación, quiere hacer mudanza y pues debe continuar con lo planeado. Que debe continuar, ok. Sí. ¿Alguien más que dice que no? Sería prudente, como él imagina ahora, posponer el retiro. O sea, no tiene que cancelarlo, pero posponerlo. María Lourdes, ¿qué opinas? Activando ese micrófono. Ajá. Buenas. Buenas. No sé, porque yo con todo lo que me estoy queriendo empapar y ponerme como en lo que yo vivo también, no debería de posponerlo. Porque algo Está desanimado, está muy desanimado. Va a ser un fracaso. Él ya sabe que va a ser un fracaso. No creo, porque, o sea, si confía en Dios y todo, no podría ponerlo como que a una crítica de alguien, solo porque me diga de que estoy mal. No sé, no tiene confianza en el equipo, no sé. Pero yo no lo pospondría. Okay. Alguien que sí pospondría el retiro, que le aconsejaría al padre David que ponga. Yo, Fray, yo le diría que sí, que no es tan mala idea que le diera otra fecha, porque, bueno, yo me pongo a pensar, si fuera yo, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo lo hago ahorita? Me siento triste y a veces uno no puede batallar con eso tan fácil en unos minutos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a dar intenciones tristes, tal vez palabras tristes, por más que confíe en Dios. Y puede ser ese sentir
nada más, a veces con el sentir no podemos hacer nada con las emociones. ¿Y qué pasa si lo cancela del todo? Ahí estaría dándose por vencido. Entonces, ¿cómo es lo regular entre no cancelarlo y tampoco darlo en el momento que me siento mal? Pues tal vez por proponerlo. Ok. Y imagínense que él se pone delante de todos a hablar de temas espirituales y se hace un gran hipócrita porque ni siquiera puede orar en esos momentos. No tiene una vida de oración. Está hueco por dentro. ¿Verdad? ¿Alguien más que quiere opinar? Yo opino que cuando Dios te pone un deseo en tu corazón y un proyecto, es por algo. Si ya por fuerzas mayores ese algo no resulta, o sea, algo que está completamente fuera de tu control, pues sí, viene de Dios, pero hasta cierto punto siento que es parte del discernimiento también, simplemente obedecer y no obedecer a tus sentimientos o a las emociones. A mí me ha pasado que muchas veces tal vez no estoy en las mejores condiciones emocionales y me piden un consejo y lo primero que hago es, dame un segundito y me pongo a orar y digo, por favor, Señor, sé vos el que hable, yo solamente quiero ser un instrumento, pues porque al final no soy yo la que está hablando, o sea, solamente estoy siendo un instrumento del Señor. Entonces, y es más, he encontrado más que en esos momentos de servicio donde permito que sea el Señor el que hable, sirviendo, que logro salir muchas veces de esos estados. Yo en lo personal no lo pospondría. Ok. Gracias, Karina. Entonces, ¿quién se atreve a encaminarle al padre David, al confesionario, sentarle ahí y dice, padre, le voy a dar un consejo? ¿Quién le aconseja al padre David? ¿Y qué le aconseja? Que se Hermano, libra, usted sí. Ah, que se Raquel, sí. lea el libro del discernimiento de espíritus. Es que el problema, digamos, que veo es que, bueno, primero yo, mientras usted leía, me estaba pensando si era realmente una desarrollo espiritual, ¿verdad? Pero el problema es que él, pues, escuchó esas palabras y son las palabras lo que lo desmotivó. Tal vez si él se ubica en que, o sea, en que eso no es cierto, ¿verdad? En que esta no es la verdad, lo que hablábamos al principio, que esta no es la realidad. Entonces, pues el consejo sería que eso es una desolación, que, ¿verdad? Y que eso no, esa no es la realidad, que él, aunque esté viviendo esto, él ya tiene toda una formación de sacerdote para poder dar ese retiro. Entonces le sentás y le dices, padre, querido padre, yo sé que tú eres un máster de la vida espiritual, pero estás en plena desolación. ¿Y cómo vas a tomar una decisión así? Por favor. Así es el consejo. Dice el padre Gallagher, la decisión de dar el retiro ha madurado a lo largo de varios meses, nacida de la oración en paz, y ha sido una fuente constante de energía y consolación espiritual durante el periodo de preparación. ¿Cómo puede comenzar a dudar ahora que esto sea la voluntad de Dios? Yo les pregunto, cuando estás en desolación espiritual, ¿cuándo debes hacer mudanza? Nunca, jamás de los jamases que hay. Querida Juana, estamos de acuerdo que él está pasando un tiempo dificilísimo y todos nosotros quisiéramos decir, Padre, sí, pospóngalo un ratito, aunque sea una semana solamente. Sí, todos nosotros razona así y parece tan razonable y es completamente contrario a la regla de San Ignacio de Loyola. La quinta regla, no hacer mudanza en tiempo de desolación espiritual, punto y aparte, no hay excepciones. Bueno, obvio, microbio, él está en desolación y no puede y no debe hacer mudanza. Y San Ignacio
cuando vimos ese episodio de su vida, ¿cómo debe actuar Ignacio con respecto a los cambios sugeridos por sus pensamientos? Rechazarlos, no hacer mudanza, no pensar en cambiar de apartamento, no pensar en mover el altar a otro lugar, no pensar en volver a celebrar 40 días de misas para confirmar su inquietud. Nada, 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 nada de eso. Y eso es lo increíble, que cuando vos estás en desolación espiritual, es como que no podés percibir nada fuera de esa misma desolación. Y San Ignacio, que inventó el discernimiento de espíritus, no pudo percibir lo que le estaba pasando. Y por eso él nos da esta enseñanza con reglas. Y son sencillas, breves, para que memoricemos las reglas. Porque cuando estás en desolación, vos sí podés decir, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Yo no sé, pero sé que hay una quinta regla y la quinta regla me dice que no haga mudanza. Y ahí basta con recordar las reglas. Y el padre Gallagher nos va a decir una y otra vez, tener al dedillo las reglas, tenerlas al dedillo, memorizadas, porque cuando estás, y lo repito, cuando estás en desolación, no podés ver más allá que la desolación. Y tu forma de pensar es confusa, confusa. Hasta el mismo San Ignacio. Ignacio, no hagas mudanza, estás en desolación. ¿De acuerdo? De acuerdo. El padre Gallagher nos dice lo siguiente. En realidad, Ignacio se da cuenta rápidamente, pero no al inicio, no en el mismo instante, pero rápidamente, de que la raíz de su desolación es su gran deseo de tener durante la misa final una experiencia de consolación espiritual que confirme su decisión. Cuando renuncia a controlar la obra de Dios en su corazón, descubre que la oscuridad se disipa gradualmente y que la consolación vuelve a inundar su corazón. Concluye el proceso de los 40 días en paz, firme en la decisión tomada con anterioridad. Es que Ignacio, como cualquier ser humano, tenía experiencias de desolación espiritual, pero vivía tan atento a su estado interior y comprendía con tanta profundidad lo que estaba pasando y actúa con una fuerza de voluntad tan conforme y tan animada y apasionada a la voluntad del Señor que él pudo muchas veces vencer la desolación rápidamente. En este caso, qué bonito que él pudo reconocer que la consolación espiritual no es algo que está a su alcance, no es algo que él puede controlar. Dios en su soberanía, soberanía, gracias, es él que determina cuándo y cómo y por cuánto tiempo va a ocurrir una consolación espiritual. No está al alcance ni de San Ignacio. Ok, vamos a terminar, como siempre, asterisqueando mi palabra inventada. Vamos a asterisquear ahorita unos puntos que quedaron ahí no resueltos. Hacer mudanza en tiempo de desolación espiritual es como tratar los síntomas de una enfermedad y no la enfermedad en sí. Pongamos que tuviéramos una cura para COVID. Ojalá que tuviéramos.
Ahorita no tenemos. Solo tenemos cómo tratar los síntomas. Pero si tuviéramos la cura, no vamos a preocuparnos mucho por tratar los síntomas, sino la misma enfermedad. Hacer mudanza es como querer deshacernos de la desolación, pero el Señor siempre tiene algo más que Él está buscando hacer con la desolación. Entonces no tratemos los síntomas, sino la enfermedad en sí. La desolación espiritual se atreve de proyectar sus sombras sobre el presente, el pasado y el futuro. Muchas veces la desolación te dice, vos estás sintiéndote separado de Dios ahorita, porque pues en efecto siempre has estado lejos. Antes cuando te sentías consolado, es que entonces también estabas lejos de Dios. Y de verdad, te digo, la desolación te dice, te digo, vas a pasar aquí en esta desolación separado de Dios por mucho tiempo. Esto va para largo, hijo. Así habla la desolación, así habla del enemigo en la desolación espiritual. Esto va para largo. El enemigo siempre habla con hipérbole. ¿Qué significa hipérbole? ¿Quién sabe? Exageración. ¿Quién lo dice? Madeline. ¿Qué significa? ¿Otra vez? Una exageración. Excelente. El hipérbole es una exageración. Cuando estás atento a tu vida interior y estás en desolación, muchas veces vas a escuchar palabras absolutas. Vos siempre estás así. Siempre fracasás. Nunca podés orar. Cada vez que intentás sentarte a orar, nunca te va bien. Jamás has sido caritativo. Siempre estás disimulando tu supuesta caridad. Nunca has sido caritativa en realidad. Estén atentos a esa voz hiperbólica, porque muchas veces esa es la voz del enemigo. Y ojo, tiene el tenor, tiene el sabor de tu propia voz. La textura de la tuya, pero no la es del enemigo. Cuando estamos en desolación espiritual, dice el padre Gallagher, que miramos a través de un espejo, pero un espejo deformado, que aunque refleja todos los elementos de la escena que tiene delante, lo hace de manera distorsionada. Podés identificar todo lo que está pasando en tu alrededor, identificarlo muy bien, y sin embargo viene reflejado con distorsión y no estás percibiendo la realidad de lo que está pasando. Como para cerrar, les cuento una experiencia que tuve recientemente. Cuando comenzó la cuarentena, yo comencé feliz. Y he estado viviendo en aislamiento en el convento feliz del día. Estoy súper contento. Estoy trabajando en el patio. Estoy cansándome con el trabajo empírico todos los días. Me siento muy relajado. Pero cuando mi amigo Esaú, que por cierto no está conectado esta noche,
Pero cuando Esaú me invitó a comenzar a dar esta formación, yo, sin percibirlo, comencé a entrar en un estado interior muy apesadumbrado. Me sentía muy triste. Comencé a tener muchas dudas sobre la fe. La oración no sacaba provecho para nada. Me sentía muy, muy irritable con los hermanos y pasé como 3 semanas. Me amanecía como triste todos los días. Mi único alivio fue ir al patio a quebrar piedras con un mazo que estaba quebrando piedras. Y cuando logré cansarme completamente, estar completamente agotado, me sentía más o menos bien. Y me tocó dirección espiritual con mi director espiritual, como un día antes de comenzar esta formación. Ya habían pasado como 3 semanas así en ese estado. Y yo le contaba lo que me pasaba. Me escuchaba, ¿verdad? Y pues me dio algunos consejos. Y pues nada. Después de la primera formación, el día siguiente, yo tranquilo. Me sentí bien. Es que yo no andaba en pecado. No es que mi conciencia moral estaba activada y inquieta. Yo andaba bien en cuanto a pues, mi dieta, mis ejercicios, mi sueño, logrando todo. Pero algo estaba actuando contra mí que estaba fuera de mi control. Y les cuento que yo no pude percibir lo que me estaba pasando hasta el día siguiente. Y no creo que sea coincidencia que la nube se haya levantado el día después de haber comenzado la formación, ¿verdad? Vamos a ver en la 9ª regla que el Señor tiene muchos motivos por los cuales Él permite una desolación. Podemos decir también que el enemigo tiene sus motivos por los cuales Él provoca una desolación. Yo no soy la gran cosa, no me creo un experto teológico en estas cosas. Es una cosita que el Señor ha compartido conmigo a través de su gran amigo San Ignacio, pero tiene importancia en la vida de muchas personas. Cuando uno logra percibir lo que está pasando en su vida espiritual y comienza a luchar contra esas cosas y conformar su voluntad cada vez más con la del Señor, eso suena las alarmas en el infierno. Porque significa que alguien va a estar caminando tranquilamente con su Señor. Y el que gobierna desde el infierno busca cómo poner tranques en esas situaciones, ¿verdad? Entonces sigamos orando los unos por los otros, que podamos enfrentarnos bien con estas situaciones. La vez pasada, hace 2 veces yo le pedí al Señor que ustedes experimentaran una consolación espiritual. Eso sigue siendo mi oración, pero ahora también le pido al Señor que si Él quiere permitir una desolación espiritual, no estoy pidiendo que Él provoque, que permita activamente
una desolación espiritual. Pero si Él en su providencia y su sabiduría quiere permitir una desolación espiritual, mi oración es que ustedes comiencen a actuar conforme a lo que está pasando. Es decir, rechazar la desolación y no hacer mudanza de los propósitos tomados anteriormente a la desolación espiritual, a los propósitos espirituales tomados en tiempos de consolación o anteriormente a la desolación espiritual. Les agradezco mucho por su tiempo. El siguiente jueves vamos a continuar con la sexta regla. Si bien esta vez hemos aprendido cómo no actuar en la desolación espiritual, en la sexta regla vamos a aprender cómo sí actuar en la desolación espiritual. Y Ignacio nos va a dar pautas muy, muy específicas de cómo lidiar y luchar contra la desolación espiritual. Felicidades por haber participado muy activamente una vez más. De nuevo me voy a quedar en la sala un ratito para entretener algunas preguntas, pero sí quiero darles espacio de salir libremente. Hemos pasado como 1 hora y 10 minutos reunidos. Voy a cerrar con la bendición para que ustedes puedan salir tranquilamente sin preocuparse por nada. Pero si algunas personas quieren quedarse para hacer unas preguntas, que se queden. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en la paz de Cristo. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Fray, muchas gracias. Felicidades a la compañera también. Buenas noches a Marta, todos. si estás ahí, Marta, tal vez puedes hacerme anfitrión. Sí, Fray, sí. Quien sea que sea anfitrión, que me haga anfitrión a mí. Gracias. Listo, Fray. Si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto puedo. Veo que hay cosas aquí en el chat. Yo tengo una pregunta, Fray. Bien, aquí hay un comentario privado, pero es lindo el comentario. Simplemente dice, ahora medio entiendo que ha sido la lucha en que he estado y Dios lo ha permitido. Qué bonito. ¿Alguien que tiene alguna pregunta? ¿Dónde se puede adquirir el libro? En Amazon, pero cómo hacerle llegar a Nicaragua en tiempos de pandemia, no tengo la menor idea. Sí. Creo que el libro está en Kindle, si alguien quiere comprarlo por Kindle. Si se adquiere en esta aplicación, puedo... Karina, estás hablando, pero no te escuchamos. ¿Ahora? No. ¿Ahora? Yo pues... sí. Sí se escucha. Un momentito, es que se apagó el parlante. Sí. Ahora sí, ahora sí. Ya le habían hablado 3 veces. Creo que Saúl y otra persona había hecho otra pregunta, por cierto. Ok. No, yo lo mío rapidito. Si en la aplicación, si yo lo descargo, ¿puedo compartirlo? O sea, sí. ¿puedo como descargarlo en PDF?
No, si lo adquieres en la aplicación de Kindle, como dice Fry, es Ajá. únicamente para tu cuenta. Lo que puedes hacer es pasarle a otra persona tu usuario y tu contraseña para que pueda entrar a tu cuenta y desde ahí leer el libro. De Pero la no se aplicación. puede descargar. Sí, Ah, ok, gracias. con gusto. Si lo Fray, descarga. Sí, María Lourdes. sí, las demás enseñanzas que ha hecho, esas las tienen grabadas. Yo tengo una. Solamente la anterior. Se empezaron a grabar a partir de la cuarta sesión. Sí, las primeras 3 no se grabaron. Creo que la pues. primera, perdón, creo que la primera sí está grabada en la página de Facebook. Como fue un live, creo que eso queda grabado. Oh, ujú, es cierto, es cierto, es cierto. Sí, debe estar en la página de Comunidad San Ramón. Pueden Ajá. escribirle a Esaú y pedirles el contacto de la página para que ustedes No puedan ver ahí. conozco a Esaú, o sea, ¿cómo? Ok, voy a poner aquí el link de la página en el chat. O lo pueden mandar por chat y después yo ahí lo puedo regar, porque si yo me salgo de la reunión, ya eso desaparece en el chat. María Lourdes, yo te lo puedo mandar por Ok. WhatsApp. Dale, gracias, en muy breve. amable. Sí. Sí, porque si no, ¿de qué otra manera me puedo ir educando? Porque apenas estoy escuchando esta, tengo la cuarta y la primera, segunda y tercera, o sea, y ahí frego a Fray Dima, denme una charla, pero no anda tan perdida, porque me estaban hablando y hablando, qué nice que se escucha, pero eso ¿dónde lo consigo? Sí. Pero muy buen resumen también, Fray Dima, de las reglas. Gracias. Yo tengo una pregunta. Raquel. Sí, digamos, me quedó clarísimo que nunca se hace mudanza, pero lo que no me quedó clarísimo es en qué áreas, porque, por ejemplo, cuando veíamos el ejemplo de San Ignacio, él también pensaba en volver a hacer las Eucaristías, entonces, y usted decía, no, eso tampoco no, ¿verdad? Entonces, si en mi vida espiritual, no sé, uno tiene una consolación y quiere hacer cambios, pero a nivel de tal vez de oración o de algunas prácticas espirituales, ahí sí se vale hacer cambios. O, digamos, en esa parte es la que no me queda clara, en qué áreas es en las que no puedo hacer mudanza. ¿Cómo sé qué? Bueno, falta la otra para saber qué hacer, pero qué no cambiar. Recordad que creo que era la vez pasada que hicimos hincapié en que los pensamientos que salen de una desolación espiritual no son solamente simultáneos con la desolación espiritual, sino que nacen de la misma desolación y por ende son producto de la voz del enemigo. Entonces, los pensamientos que sugieren un cambio que impacta directamente mi vida espiritual, mi vocación, mi caminar con Dios, esos son los pensamientos, las sugerencias de cambio que tengo que ignorar, que nunca hacer ese cambio. Los pensamientos que salen directamente de la desolación espiritual. No sé si eso ayuda. Sí, muchas gracias. Incluso en el capítulo, un momentito, en el capítulo vas a ver otro ejemplo de una muchacha que está en desolación en su momento de oración y los cambios que se sugieren son mínimos, son como de meditar en el Evangelio de Juan en vez del Evangelio de Mateo o de arrodillarse en vez de sentarse. Pero ella se siente intranquila, sin tranquilidad en su oración, inquieta. Y esos pensamientos, ella es capaz de percibir que esos pensamientos salen de la misma desolación. Entonces, un cambio así de insignificante como de cambio de postura son insinuaciones del enemigo que no se deben hacer caso. María Lourdes. No, es que como usted menciona lo de
no sé, pues yo estoy percibiendo que también lo de la mudanza es cuando uno tiene también los sacramentos que uno tiene. Por ejemplo, yo en mi matrimonio no es que voy a irme ahorita, por ejemplo. Qué nice que vamos a estar en cuarentena, pero ya estoy hasta aquí. Estoy por dejar a mi, o sea, he corrido un montón de veces a mis hijos, a mi esposo. Entonces, en eso también yo lo miraría como nadie me apoya en limpiar, nadie me apoya en todo el mundo ensucia. Entonces, en cosas, en detalles pequeños como ese, a veces yo puedo sentir esa, o sea, nadie me apoya, porque Dios Nadie. tampoco le habla a ellos de que también limpien, porque el virus puede entrar por ellos. O sea, esas desconsolaciones, ¿verdad? Desolación, perdón. Eso es desolación. También lo puedo mencionar como una desolación. Sí, y cuando revisas los segmentos anteriores, vas a ver que una desolación no espiritual, como el sentirte agobiada y no ayudada, puede convertirse en un trampolín para una desolación espiritual. Entonces, ahí estás lampaseando en la casa. Te sientes sola, abandonada, sin ayuda, y naturalmente te sentís desolada, frustrada, ¿verdad? Arrecha, lo que sea. Pero el enemigo se aprovecha de una desolación simplemente natural, razonable, para meter su voz. Entonces, ahora no estás solamente diciendo, o no estás solamente escuchando en tu interior, ojalá que me ayudaron, porque yo soy la única persona en esta casa que limpia. Mejor voy a divorciarme. Pero ¿de dónde viene eso? Divorciarte. ¿Cómo vas a pensar en renunciar a un sacramento que te comprometiste de por vida? Eso es la voz del enemigo. Se aprovecha de algo tan insignificante. Lo siento, es significante, pero no es tan significante como para que comenzaras a contemplar abandonar un camino, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el concepto ahí que quiero transmitir es eso del trampolín. Una desolación no espiritual puede servir de trampolín para una desolación espiritual. Por eso la pregunta en el inicio de la importancia de resistir también una desolación natural, ¿verdad? No sé, decido en un momento de tranquilidad de sentarme con mi esposo para comunicarle tranquilamente, fíjate que me gustaría si pudiera barrer en este lugar a este tiempo del día, a este día de la semana, buscar alguna solución a un problema natural, ¿verdad? Para que no se convierte en trampolín. Buena pregunta. Porque también otro caso que tengo es, no, ahorita yo hablo un montón. No sabía. Por eso no sé, ya me dio pena. Habla. No, es que también, por ejemplo, cuando uno, ahorita, por ejemplo, nosotros que tenemos la empresa, el no tener el chance de darle la oportunidad a que todos trabajen, por los mensajes de que ya no es como, hola, soy María Lourdes y necesito trabajo. Ahora son correos como más intensos, ayúdenme, no encuentro trabajo. Entonces, a veces hasta yo me siento mal porque podría tener la oportunidad de meterlo, pero igual mi circunstancia no le voy a generar tanta dinero, por decirlo así, ¿verdad? Para que lleve recursos a su casa. Entonces, ese es un trampolín que es bien chueco, porque, o sea, ¿cómo hago para ayudarle a todo el mundo? Porque yo le quiero ayudar a todo el mundo, pero no puedo darle el chance
o a veces me veo de que el correo no me gusta aquel porque no me veo como dije antes, de que solo soy María Lourdes y necesito el trabajo, no como soy María Lourdes, ayúdenme, he buscado como nunca trabajo, entonces, ¿a quién le doy el chance para que entre? Para ver si resulta, pues entonces, no sé cómo explicarlo, pero es una experiencia bien chueca por la misma necesidad que hay en la calle de que no hay trabajo y que vos medio tenés algo que le puede ayudar a alguito, pero no le puedo dar el chance a todo. Sí. Pues me supongo que es un conflicto que va a durar toda la vida, ¿verdad? Cuando tenemos recursos que otras personas no tienen. Yo sé que lo vivimos en el convento a diario, igual, cómo saber quién ayudar. Un conflicto de conciencia perenne, siempre presente. Me supongo que el Señor lo quiere así, lo deja así. Nos deja siempre en Mateo 25 con los, ¿cómo es? Las ovejas y las cabras, que yo estuve con hambre y no me diste de comer, etcétera, etcétera. Él nos deja con esa inquietud perennemente. Sin embargo, me está resonando una frase de una de las cartas de San Pablo, donde él dice, el Señor está cerca, no te preocupes por nada. Entonces, eso también es verídico. O sea, el Señor se presenta en nuestra puerta buscando ayuda, o nos chatea buscando ayuda, y nos deja con esa inquietud, y al mismo tiempo nos dice a través de la Escritura, yo estoy cerca, no te preocupes por nada. Y sí debemos vigilar nuestro estado interior para ver cómo esas cosas nos afectan, ¿verdad? El maligno siempre va a buscar cómo inquietarnos y robarnos la paz. Si somos personas viviendo en la segunda regla de adelante, es decir, personas que estamos intensamente purgando los pecados, queriendo subir de bien en mejor en nuestra vida espiritual, lo que el Señor quiere para nosotros es la paz. Y el diablo siempre quiere robarnos de esa paz. Si estamos en la primera regla, que es la persona que va de pecado mortal en pecado mortal, el Señor no nos deja en paz, porque Él quiere que salgamos del pecado. Bueno, esa es una respuesta muy, muy larga a una pregunta sencilla. Y la respuesta es larga porque es una inquietud que dura de por vida, creo. Yo tengo una pregunta. Mayela. Bueno, un poco una situación, digamos, que tal vez no se arpa mucho, nos pasa ahorita. Por ejemplo, Un poco más fuerte, Mayela, un poco más fuerte. ¿Ahí me escuchan? Sí. Por ejemplo, una situación ahorita que creo que quizás nos puede pasar a muchos con esto de que no podemos asistir a la iglesia, presenciar una Eucaristía. Y pues, por lo menos yo en lo personal me he sentido un poco rara, pues, estarlas presenciando de manera digital. Por ejemplo, yo estaba acostumbrada a comulgar siempre en la Eucaristía, entonces ahora siento que he entrado en una tibieza, pues, porque no siento lo mismo, pues, una comunión espiritual a una física. Entonces, ahí digamos que he estado batallando con eso. También, poco antes pues, de que se empezara a desarrollar los casos aquí en Nicaragua, cuando todavía, digamos, a mediados de marzo, bueno, yo también solía asistir pues los jueves a la hora santa y la Eucaristía también jueves. Y me acuerdo que hubo precisamente el penúltimo jueves que pude ir a misa, me pasó algo extraño, pues que yo se lo comenté a un sacerdote, y fue que, bueno, esa vez yo había visto una reflexión de Fray Agustino en la época de Cuaresma,
donde hablaba sobre que, o sea, el Señor pues siempre estaba presente en el sagrario, en esa tienda, más que todo con la transfiguración, hacía el relato, ¿verdad? Entonces, digamos, esa vez yo, o sea, pedí, estaba pues ahí frente al Santísimo y le pedí que nunca dudara pues de él ante cualquier circunstancia más adelante, ¿verdad? Y así de la nada se cayeron unas flores y botaron una veladora, ¿verdad? Que, digamos, yo se lo comenté a alguien y me decía, bueno, eso pudo haber sido algo así que pasó, pues, pero también, digamos, pudo haber sido como tu respuesta a eso que estabas pidiendo. No sé si me explico. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. O sea, ahorita, en resumen, o sea, eso que usted ha dicho, pues, de que, o sea, el sentirse así, pues, o sea, esas voces yo las estaba experimentando de que, digamos, antes me sentía así como bastante unida, pues, a Dios, estaba sirviendo. Entonces ahora con toda esta situación es como que he entrado en duda, en miedo también. Entonces ahí, pues, esa batalla, ¿verdad? Fue un poco difícil, Mayela, escuchar todo lo que decías, pero a ver si entendí más o menos que la inquietud es cómo manejar una desolación espiritual cuando ni siquiera tienes recurso a los sacramentos. Exacto. Ok, sí. Está difícil. O sea, me siento mal porque yo tengo recurso a los sacramentos. Estoy con la misa todos los días, vivo con otros sacerdotes, me puedo confesar frecuentemente. Entonces me siento un poco hipócrita tratando de responder a algo que yo no estoy experimentando. Sin embargo, me atrevo a responder con la sabiduría de mi gran amiga Santa Teresita de Lisieux, la pequeña flor. Tal vez sabrás que ella en los últimos meses de su vida estaba tan inundada en la enfermedad de tuberculosis que pasó todo el tiempo en cama, estaba en reposo absoluto y llegó incluso un momento, no sé, unas cuantas semanas antes de su muerte, que ni siquiera pudo recibir la comunión. Entonces, Santa Teresa no recibió ¿cómo es que le dice? Viático, la última comunión, pues pasó semanas sin la Eucaristía. Y ella declaró con sabiduría y con atrevimiento, todo es gracia. Todo es gracia. No hay nada que pasa que el Señor no está plenamente permitiendo con su voluntad o haciendo con su voluntad activa. Y eso incluye coronavirus, incluye cuarentena, incluye el no poder comulgar. La mayor gracia que tú puedes recibir ahorita en este momento, Mayala, es no comulgar. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha querido así. ¿Por qué lo ha querido así? Yo no tengo la menor idea. No, y no me atrevo a darte. ¿Por qué estoy comulgando yo y no usted? Todo es gracia. Y ahorita, hoy, no sé, voy a compartir una cita, y no sé si va a tener sentido porque lo voy a traducir, pero lo encontré hoy y me parece muy pertinente. Un gran sacerdote que se llamaba Luigi Giussani, que fundó una
un movimiento que se llama Comunión y Liberación, dijo lo siguiente: yo no sufro de la neutralidad de las circunstancias. La cita es muy pequeña y muy precisa. Giussani dice, yo no sufro por la neutralidad de las circunstancias. ¿Qué quiere decir con eso? Que no existe una circunstancia neutra, que cada circunstancia que vivimos es penetrada completamente por la gracia y la voluntad de Dios. No existe ninguna circunstancia casual. Todo está repleto de significado, incluyendo el estar en tu cuarto ahí con la cama, con la bicicleta en la pared, con las fotos que están guindados ahí y que estás atrapada ahí. Esa no es una circunstancia neutra, porque no existen circunstancias neutras. Entonces no hay por qué sufrir por la supuesta neutralidad de las circunstancias. Todo es querido por Dios, ya sea por su voluntad activa o pasiva. Ok, gracias. Tengo unos 10 minutos más, si alguien quiere hacer una pregunta. Ay, hay 12 comentarios en el chat. Espero que no haya preguntas aquí. Parece que no. Yo sí me despido. Buenas noches, saludos a todos. Adiós, comadre. Nos vemos, buenas noches. Yo quiero hacer un comentario, solo compartir algo. Yo siento que de cierta forma estaba pasando por una desolación espiritual y las conferencias, el inicio de estos talleres han sido mi consolación espiritual y me ha ayudado un montón en mi crecimiento espiritual. Y no solo a mí, he podido también ayudar a otras personas. Entonces, aquí está una oración contestada. Y ya desde antes. Así, Karina. Y eso es con solo haber llegado a la quinta regla. Imagínate cuando estamos ahí por la... Solo con la primera, con la primera charla. Bendito sea Dios. Gracias, Karina. Fray, yo tengo como una consulta todavía. Tengo una duda ahí. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Okay, perfecto. Al inicio usted nos decía que nos preguntáramos si el cambio que se me propone afecta mi relación con Dios y también mi fe. En un ejemplo que, dado un caso, yo esté en una desolación espiritual y de repente me llega la idea como que puedo y quiero cambiar mi forma de orar, pongamos, para mejorar con Dios, que se me viene esa iniciativa, que quiero mejorar, que quiero orar de otra forma, que tal vez escuchando una canción o leyendo algo, no sé, de alguna manera. Ahí se me viene, o sea, es como una nueva idea, es un cambio que estoy haciendo, que me quiero proponer. Al final, ¿qué hago ahí? Si estoy teniendo una desolación espiritual, que me quedo quieta o intento hacer la nueva forma que quiero hacer. Si es una desolación espiritual, no hagas mudanza. Y eso es, creo que ahí cabe destacar que la sugerencia no siempre va a ser negativa. La sugerencia podría ser algo en sí positiva, pero no es la voluntad de Dios en ese momento. Tu ejemplo es muy bueno porque también el libro cuenta la historia de una mujer que está en oración
y ella se siente inquieta, está con dudas de la fe, pero está orando y quiere cambiar de posición, de postura, quiere cambiar de forma de orar, y nada de eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es no hacer mudanza porque ella está en desolación. Ahora, si ella decide arrodillarse en vez de sentarse, motivado por un pensamiento que sale de la desolación, va a sufrir graves consecuencias. No creo, no lo creo, pero pues no es la voluntad de Dios para ella en ese momento. No sé si fue una respuesta muy adecuada, pero eso es lo que te tengo ahorita, Juana. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más que quiere preguntar algo? ¿O solo estamos disfrutando de la compañía, todos en aislamiento y disfrutando de ver otra cara humana? Fray, la vez pasada yo creo que le había hecho la pregunta de cómo sería la forma responsable cristiana de resistir durante la desolación. Y me dijo que me iba a contestar en la quinta y en la sexta regla. Entonces, en resumen, ahorita sería lo que no hacer. Esa sería una forma de resistir. No hacer mudanza. Y aferrarse o de cierta forma practicar la fidelidad. Y no te hemos dicho nada con respecto a lo que debe hacer. ¿Cómo? No te hemos dicho nada con respecto a lo que se debe hacer. Solo te hemos dicho lo que no se debe hacer. Sí, eso El otro viene jueves. en la siguiente. Sí. Sí. Está bien. Sí, solo estaba haciendo un resumen para que mi Sí, cabeza lo entendiera mejor. bien hecho. Buen resumen, así es. Tiempo para la fidelidad. Los queremos tanto que no queremos despedirnos. Fray, puede revisar el chat, por favor. Ok. Parece que me están escribiendo en privado, principalmente. Sí. Bueno, me voy a despedir por ahora. Yo también, fue un gusto, me encantó y espero verlo el otro jueves. Ok, gracias Blanca. Bye. Feliz Día de las Madres a todas las madrecitas que estén aquí y a las madres espirituales también. Nos vemos el jueves. Feliz Sí, Dios día. Bye. Bye. Bye.
Martita, Dígame, Fray. te vas a quedar como anfitrión por lo que vas a hacer la grabación, ¿sí? No, o sea, ya puede, la grabación parece que se terminó, se cortó, no Sí, sé. terminemos. ¿Verdad? Ok, entonces usted creo que solo cierra y ya. Ok. Buenas noches, Sheila, Buenas Blanca. noches. Buenas noches.